Saludos y sean bienvenidos a su canal TechReview. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre el iPhone XS Max y si valdría la pena o no comprarlo en pleno 2023. Ya teniendo en cuenta esto, ¿cuándo fue lanzado esto? Este fue lanzado a finales de 2018. Es un teléfono un poquito antiguo, pero más adelante hablaremos sobre los pros y los contras de ese mismo. Ya teniendo en cuenta eso, la pantalla es 6,5 pulgadas con una resolución de Full HD Plus, pero eso no se queda aquí atrás. ¿Por qué? Porque ese teléfono trae uno de los paneles mejores, que es el Super AMOLED. Ya teniendo en cuenta la pantalla, la resolución, cuando fue lanzado, vamos a hablar de características más técnicas. Por ejemplo, el procesador es el Bionic A12, que para ser lanzado en ese año rinde bastante bien. Pero ¿qué pasa con ese teléfono? Algo que le da como que la vida a los teléfonos, especialmente a los teléfonos antiguos, es el apartado de la batería. Especialmente este teléfono de fábrica trae 3174 miliamperes. Pero ¿qué se da de sacar sobre especialmente los teléfonos antiguos y sobre los iPhone es la salud de la batería? Dependiendo de la salud de la batería, uno se va a sobrecalentar y por otro lado el rendimiento va a bajar. Que yo recomendaría que compren ese teléfono sobre la batería que esté sobre el 90% y adelante para que tengan un buen rendimiento con, por ejemplo, los juegos o el procesamiento o la fluidez y también el tiempo de la batería. Yo tengo en mente esto. El tema del apartado del almacenamiento aparece en 64, 256 y 512 GB de almacenamiento. ¿Cuál es la versión que yo recomiendo? La versión de 256. ¿Por qué? Porque la versión de 64 se queda bastante atrás. Por otro lado, el apartado de la memoria RAM no es algo que se da de sacar tanto en esos teléfonos, pero sí es bueno mencionarlo. Es 4 GB. Ya tienen en mente eso. Uno de los apartados que a mí más me interesa es el apartado de la fotografía. ¿Por qué? Porque el sensor principal o los sensores principales son dos. Y son uno, el sensor principal, que es el dual pixel. El dual pixel es como que tiene una tecnología que en vez de ser 12 serían 24. Y por otro lado, el telefoto también es de 12. Pero ¿qué pasa? Hay algo que a mi parecer se queda atrás. ¿Por qué? Porque aquí podríamos grabar, podríamos grabar a 4K y no podemos grabar a 2K, 24, 30 y 60 fotocuadros por segundo. Por otro lado, a Full HD 30, 60, 120 y 240. En ambas versiones, en todas las versiones, podríamos grabar en HDR o soporta HDR. Ahí se queda atrás. Por otro lado, de la cámara frontal es de 7 megapíxeles. Pero ¿qué pasa con esos 7 megapíxeles y todos los megapíxeles que he mencionado? Es que los 7 megapíxeles o los 12 de la cámara principal o de la secundaria, yo no lo doy tanto como que a mencionar. ¿Por qué? Porque no es tanto la cantidad, sino la calidad de la misma. A mi parecer es bastante buena. Por el lado, a mí hay un apartado que se queda atrás y no es tan fuerte. Es el apartado del 5G. Porque los teléfonos hoy en día, gran parte de los gamas medias que andan en ese precio, soportan todo eso. Pero ¿qué pasa con gama media? Con eso me refiero, lo comparo con Android. Y con Android, ese teléfono no sería un buen candidato a comprar. Porque hay teléfonos de ese mismo gama de precio que literal le dan 3 patadas. Pero ¿qué pasa con ese? No es bueno compararlo, a mi parecer, con Android. ¿Por qué? Porque literal, le da una buena patada. Una con la calidad, otra con el precio, entre otras muchas otras cosas. ¿Qué otras cosas sobre el teléfono? Es que tiene IP68. Pero ¿qué pasa con eso? Por lo general, ya esos teléfonos vienen destapados y ya esa resistencia se ha perdido. ¿Qué otra cosa que se da de sacar que es bastante buena? Es el tema de la calidad de las actualizaciones. Ese teléfono al día de hoy fue lanzado en 2018, hace 5 años, y sigue recibiendo actualizaciones. Dentro de 2 años, ese teléfono va a parar de recibir actualizaciones, porque son 7. Y a mi parecer está bastante bien. ¿Cuáles cosas yo podría poner en punto? Una, el tema de la batería, el almacenamiento que lo mencioné y sobre todo las características del almacenamiento. Ya después de todo el precio va a depender del almacenamiento, más o menos el país que esté ubicado y sobre todo las condiciones que se encuentre el dispositivo. ¿Qué otras cosas?
Vuelvo y recalco el tema de la comparación de los precios con Android. En Android no sería una buena opción, pero ya dentro de los teléfonos de los mismos iPhones no estaría mal compararlo. Por ejemplo, la misma gama del iPhone X, esa sería como que la mejor versión con respecto al tamaño, pero no al procesador. Porque todas las versiones del iPhone X traen el mismo procesador, el Bionic A12. Ya teniendo en mente todo eso, batería, almacenamiento, pantalla y sobre todo el Face ID, que el Face ID se encuentre todo perfecto. Gracias por ver el video.